Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde las historias de amor, pasión superíndice 3N y drama se entrelazan para crear un universo fascinante. Estoy aquí, como siempre, para guiarlos a Trabu Copyright, de las producciones Moon emocionantes que llegan directamente desde Turquía. Hoy nos sumergiremos en un tema que siempre genera controversia y que, a decir verdad, nos encanta. Hablaremos de amores prohibidos, de relaciones que desafían las convenciones sociales y de personajes que se ven envueltos en situaciones límite, donde la pasión superíndice 3N y el deber chocan frontalmente. Vamos a analizar esas series donde la tensión superíndice 3N es palpable, donde cada mirada es un incendio latente y donde las decisiones pueden cambiar vidas para siempre. Y es que, seamos honestos, ¿a Q Copyright N no le gusta un buen drama con un toque de romance prohibido? Es como una bomba de tiempo que nos mantiene al borde del asiento. Pregunto un donos Q Copyright va a pasar a continuación superíndice 3N. Asu que prepun rense, porque hoy vamos a explorar algunas de las series turcas que mejor capturan esta esencia, series que nos hacen cuestionar la moralidad, la lealtad y el verdadero significado del amor. Veremos cómo estos triángulos amorosos, a menudo explosivos, se desarrollan, cuáles son las motivaciones de los personajes y, lo más importante, cuáles son las consecuencias de sus actos. Porque en el mundo de las telenovelas turcas, el amor prohibido rara vez termina bien. Antes de comenzar, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos con análisis, teorías y noticias sobre sus series turcas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora vamos a sumergirnos en este mundo de pasión superíndice 3N y drama. Comenzaremos con una serie que, aunque no es la mood reciente, sigue resonando en la memoria de muchos, Aik Memnu, o como la conocimos en algunos pauses de habla hispana, Amor Prohibido. Esta producción superíndice 3N, estrenada en 2008, es un club psicomoderno que adaptó Superíndice 3, una novela del mismo nombre escrita por Alit Ziyawaklgil. El geo copyright nero principal es el drama romántico, pero con un fuerte componente de intriga y tensión. Superíndice 3 en Esikolu Superíndice 3 Jika. Amor Prohibido no solo fue una historia de amor ilícito, sino también una radiografía de la sociedad turca de la época, con sus hipocresías, sus ambiciones y sus secretos ocultos. Los actores principales son Beren Saat, que interpreta a Biter Ziyagil, la protagonista, Banuparra Fotatutui, que da vida a Belul Aznedar, el sobrino del esposo de Biter, y Seluparra Fouka Y Untem, quien encarna a Adnan Ziyagil, el adinerado viudo que se casa con Biter. La elección del elenco fue crucial para el éxito de la serie. La química entre Beren Saat y Banuparra Fotatutui era innegable, y ambos lograron transmitir la intensidad de la pasión prohibida que consumía a sus personajes. Seluparra Fouka Y Untem, por su parte, interpretó a Adnan con una dignidad y una melancolía que lo convertían en una figura trágica, a pesar de su riqueza y su poder. La sinopsis de Amor Prohibido es la siguiente: Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un hombre mucho mayor que ella, con el fin de escapar de la sombra de su madre, una mujer frua y calculadora que siempre la ha menospreciado. Sin embargo, Biter no encuentra la felicidad en su matrimonio y se siente atraída por Belul, el sobrino de su esposo, un joven apuesto y mujeriego. La atracción superíndice 3N entre ellos es innegable y pronto comienzan una relación superíndice 3N clandestina que pone en peligro la estabilidad de la familia Ziyagil y que eventualmente tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados. El guión, inteligentemente construido, teje una red de mentiras y engaños que se va haciendo cada vez más intrincada, atrapando a los personajes en un laberinto del que les resulta imposible escapar. ¿Por qué Copyright Amor Prohibido es relevante para nuestro tema de hoy? Pues la respuesta es obvia. La serie explora a fondo la temática del amor ilícito, del deseo que rompe barreras y de la pasión superíndice 3N que puede llevar a la destrucción superíndice 3N. La relación superíndice 3N entre Biter y Belul es un torbellino de emociones, un juego peligroso donde la tentación superíndice 3N, la culpa y el miedo se entrelazan para crear una atmósfera superíndice 3 esfera de suspense constante. La serie nos muestra las consecuencias del engau más menos o y la hipocresía en una sociedad conservadora, donde las apariencias lo son todo. Pero Amor Prohibido va más allá de la simple infidelidad. Explora las motivaciones psicológicas de los personajes, sus miedos, sus frustraciones y sus deseos más profundos.
Biter, por ejemplo, busca en Belul la pasión y la atención que no encuentra en su matrimonio con Adnan. Belul, por su parte, se siente atraído por la belleza y la sensualidad de Biter, pero también por el desafío que representa seducir a la esposa de su tío. Un dato interesante sobre Amor prohibido es que fue un con diéresis copyright sito rotundo en Turcua y en muchos otros pauses, incluyendo los de AMU Copyright, Rica Latina. La serie generó superíndice 3 un gran debate sobre la moralidad y la infidelidad, y los personajes de Biter y Belul se convirtieron en iconos de la televisión superíndice 3N. Además la serie fue alabada por su cuidada producción superíndice 3N, su elegante vestuario y su banda sonora emotiva. El final de la serie fue especialmente impactante, generando una ola de reacciones entre los espectadores. Ahora, pasemos a otra serie que también Copyright N explora el tema del amor prohibido, pero desde una perspectiva diferente, Fatmagul su párrafo UNE, o como se tradujo al español más menos sol, Copyright culpa tiene Fatmagul. Esta serie, estrenada en 2010, es un drama social que aborda temas como la violación superíndice 3N, el trauma y la lucha por la justicia. A diferencia de Amor prohibido, que se centra en el deseo y la pasión, Copyright culpa tiene Fatmagul aborda el amor prohibido desde una perspectiva mucho más compleja y dolorosa, donde la víctima y el victimario se ven obligados a convivir y a reconstruir sus vidas. Los actores principales son Beren Saat, nuevamente interpretando a Fatmagul Ketenci, Engin Yurek, que da vida a Kerim Ilgaz, uno de los superíndice 3 benes involucrados en la agresión superíndice 3N a Fatmagul, y Firatu con diéresis Selik, que interpreta a Mustafa Nalu Parrafoal, el prometido de Fatmagul. La actuación de Beren Saat en esta serie es especialmente destacable, ya que logra transmitir el dolor, la humillación y la rabia de Fatmagul con una intensidad conmovedora. Engin Yurek, por su parte, realiza una interpretación sutil y compleja de Kerim, mostrando su arrepentimiento y su deseo de redimirse. La sinopsis de Copyright culpa tiene Fatmagul es la siguiente: Fatmagul, una joven humilde que vive en un pueblo costero de Turcua, es violada por 4 hombres mientras espera a su prometido. Tras el ataque, Fatmagul es obligada a casarse con Kerim, uno de los agresores, para proteger a los Demudes y evitar un escándalo. Fatmagul, traumatizada y humillada, se siente abandonada por todos y lucha por reconstruir su vida y encontrar justicia. A medida que pasa el tiempo, Fatmagul empieza a conocer a Kerim y descubre que con diéresis Copyright L no es tan culpable como los Demudes, y que incluso siente remordimiento por lo que hizo. Entre ellos surge una relación superíndice 3N compleja, marcada por el dolor, la desconfianza y, eventualmente, el amor. La serie no solo se centra en la relación entre Fatmagul y Kerim, sino que también explora las consecuencias de la violación en la vida de todos los involucrados, incluyendo a las familias de las víctimas y de los agresores. ¿Du superíndice 3N entra el amor prohibido en esta serie? Bueno, la relación superíndice 3N entre Fatmagul y Kerim es, en esencia, un amor prohibido, nacido de una tragedia y marcado por el estigma social. Fatmagul, víctima de una brutal agresión superíndice 3N, se ve obligada a casarse con uno de sus agresores, un hombre al que deberá odiar, pero con el que parado superíndice 3 empieza a desarrollar sentimientos. La serie nos muestra la difícil reconciliación superíndice 3N entre la víctima y el victimario, la lucha por el perdu superíndice 3N y la posibilidad de encontrar el amor en las circunstancias muy adversas. Pero el amor entre Fatmagul y Kerim no es un amor fácil. Está marcado por el trauma, la culpa y la desconfianza. Ambos personajes deben superar sus propios demonios y aprender a confiar el uno en el otro para poder construir una relación sana y duradera. Un dato interesante sobre Copyright culpa tiene Fatmagul es que la serie generó superíndice 3 un gran impacto social en Turcua y en otros países, visibilizando el problema de la violencia sexual y promoviendo el debate sobre los derechos de las mujeres. La serie fue alabada por su realismo, su sensibilidad y su mensaje de esperanza. La serie también inspiró a numerosas organizaciones a luchar contra la violencia de género y a apoyar a las víctimas de violación. Cambiando un poco de registro, aunque sin alejarnos del drama, hablaremos ahora de Medcezir. Esta serie, estrenada en 2013, es una adaptación superíndice 3N turca de la serie estadounidense DOC. Se trata de un drama juvenil con toques de romance y comedia. Medcezir es una historia de amor y amistad en un contexto de diferencias sociales, ambición y secretos familiares. Los actores principales son Atay Ulusoy, que interpreta a Yaman Koper, Serini Sarkaya,
que da vida a Mira Beylice, y Bar Falay, que encarna a Selim Serez. Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya lograron crear una química creíble y atractiva en la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Bar Falay, por su parte, aportó una nota de madurez y sabiduría a la serie, interpretando a un abogado comprometido con la justicia social. La sinopsis de Medcezir es la siguiente: Yaman, un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul, es arrestado por robar un coche. Selim, un abogado rico y exitoso, decide ayudar a Yaman y lo acoge en su casa, ubicada en Alnkoy, un barrio exclusivo donde viven las familias adineradas de la ciudad. Yaman se enamora de Mira, la hija de una de las familias influyentes de Alnkoy. Su relación superíndice 3N se enfrenta a numerosos obstáculos, incluyendo las diferencias sociales, los prejuicios de sus familias y los secretos del pasado. La serie explora las tensiones entre ricos y pobres, la corrupción y la impunidad, y la importancia de la educación y las oportunidades para superar la desigualdad social. En Medcezir, el amor prohibido se manifiesta en la relación superíndice 3N entre Yaman y Mira, dos superíndice 3 venes de mundos opuestos que se enamoran a pesar de las diferencias sociales y las presiones externas. Su relación superíndice 3N es un desafío a las convenciones y un ejemplo de que el amor puede superar cualquier barrera. La serie nos muestra las dificultades que enfrentan las parejas que provienen de diferentes clases sociales y la importancia de luchar por el amor verdadero. El amor entre Yaman y Mira es un amor idealizado, un amor que desafía las reglas y que inspira a los espectadores a creer en la posibilidad de un mundo mejor. Un dato interesante sobre Medcezir es que fue un con diéresis copyright cito entre el público joven, gracias a su banda sonora pegadiza, su estilo visual moderno y sus personajes carismáticos. La serie también Copyright N fue elogiada por abordar temas relevantes para la juventud, como la identidad, la amistad y la rebeldía. La serie también contribuyó a popularizar la cultura turca entre los jóvenes de otros países. Y ahora, para finalizar, hablaremos de una serie reciente que también Copyright N ha generado mucha expectación superíndice 3N, Sadakatsiz o Infiel. Esta serie, estrenada en 2020, es una adaptación superíndice 3N turca de la serie británica Dr. Foster. Se trata de un drama psicológico superíndice 3 hico con un fuerte componente de thriller. Infiel es una historia de venganza y redención, donde la protagonista, Asia, debe enfrentarse a la traición de su esposo y a la manipulación de su amante para recuperar su vida y su dignidad. Los actores principales son Can Sudere, que interpreta a Asia Ilmaz, Canecin Doruk, que da vida a Volkan Arslan, y Melis Sezen, que encarna a Deringu Parrafolu. Can Sudere realiza una interpretación magistral de Asia, mostrando su fortaleza, su inteligencia y su determinación para superar la adversidad. Canecin Doruk, por su parte, interpreta a Volkan como un hombre egoísta, narcisista y manipulador, que es incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. Melis Sezen aporta una frescura y una sensualidad a Derin, convirtiéndola en un personaje complejo y ambiguo. La sinopsis de Infiel es la siguiente: Asia, una doctora exitosa, lleva una vida feliz y estable junto a su esposo Volkan y su hijo Ali. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando descubre que Volkan la estuvo aún más menos ando con una joven llamada Derin. Asia, devastada por la traición superíndice 3N, decide vengarse de su esposo y de su amante, utilizando todos los medios a su alcance. La serie nos muestra la espiral de venganza en la que se ve envuelta Asia y las consecuencias devastadoras que tiene para todos los involucrados. La serie también explora los efectos de la infidelidad en los hijos, las familias y las amistades. En Infiel, el amor prohibido se presenta como la causa desencadenante de toda la trama. La infidelidad de Volkan hacia Asia es el punto de partida de una historia de venganza y destrucción superíndice 3N. La serie nos muestra las consecuencias del engau más menos o y la hipocresía en una relación superíndice 3N de pareja y la importancia de la confianza y el respeto mutuo. Pero Infiel va más allá de la simple venganza. Explora la capacidad de Asia para perdonar y para reconstruir su vida después de la traición. La serie también muestra la importancia de la independencia económica y emocional para las mujeres. Un dato interesante sobre Infiel es que ha sido un con diéresis copyright sito de audiencia en Turquía y en otros pauses, gracias a su trama intrigante, sus personajes complejos y sus giros inesperados. La serie también Copyright N ha sido elogiada por abordar temas relevantes como la infidelidad, el empoderamiento femenino y la salud mental.
La serie también ha generado un debate sobre la ética de la venganza y sobre la importancia de buscar ayuda profesional para superar el trauma de la infidelidad. Y bueno, llegamos al final de nuestro recorrido por estas series turcas que exploran el tema del amor prohibido. Hemos visto CU Superíndice 3 Mo. Este tema se manifiesta de diferentes maneras en cada una de estas producciones, desde el clásico Amor Prohibido hasta la S reciente Infiel. En todas ellas el amor prohibido genera conflicto, PASIU Superíndice 3N, en muchos casos consecuencias devastadoras. Pero también hemos visto cómo el amor puede ser un motor de cambio y de superación personal. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas que les enganchen y les hagan reflexionar sobre el amor, la moralidad y las relaciones humanas. Recuerden que las telenovelas turcas son mucho más que simples historias de amor. Son reflejos de la sociedad, de la cultura y de las preocupaciones de un país en constante evolución. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Me encanta compartir con ustedes mi pasión Superíndice 3N por las series turcas. Ahora me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Le de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca que explore el tema del amor prohibido de manera interesante? ¿Creen que las series turcas están cambiando la forma en que vemos el amor y las relaciones? Do copyright genme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo con Moon S series turcas y muchas sorpresas. Hasta la Superíndice 3 Sima.